buenas tardes tengan todos y todas. En esta sesión del seminario tenemos el gusto de discutir la ponencia que nos presenta nuestro invitado, el doctor Javier García Fernández de la Universidad de Granada. El título del trabajo es ¿No habría algo en alguna parte? Itinerarios intelectuales de Américo Castro en América Latina. Este interesante trabajo lo vamos a discutir, como siempre, en dos bloques. El primer bloque voy a presentar al ponente con una mini reseña curricular. Después le daré la palabra, tiene aproximadamente 20 minutos. Después presento a nuestro querido doctor Marichal, que nos va a hacer hoy de comentarista, con otros tantos minutos. Y después entre ellos dos tienen una posibilidad de especie de réplica entre autor y ponente y comentarista, y después de eso ya abrimos en una segunda parte la intervención al público. Ahí ya queda a cargo de Gabriel, digamos, la moderación del chat, ya sea de si hay alguna inquietud en la transmisión de Facebook o la que estamos teniendo acá por Zoom. Así que bueno, sin más introducción, voy a presentar a nuestro invitado. Javier García Fernández es doctor en estudios postcoloniales de la Universidad de Coimbra, es investigador postdoctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Actualmente realiza una estancia de investigación como Visiting Scholar en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Berkeley. Es autor de los libros Descolonizar Europa, Ensayos para pensar históricamente desde el sur, que fue publicado en 2019, Más allá del arabismo y del medievalismo, al andaluz en perspectiva postcolonial, del 2021, y con Ramón Grossfuegel y José Antonio Pérez Tapia se editó Descolonizar las ciencias sociales y las humanidades, perspectivas desde Andalucía y el sur de Europa, también del 2021. Se especializa en la historia de la conquista de Al-Andalus desde una perspectiva global, el Imperio Español, la relación entre el fascismo e imperialismo, los estudios postcoloniales y la teoría decolonial. Muchas gracias por este trabajo. Javier, te damos la palabra. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del SIAL, del Seminario de Historia Intelectual Latinoamericana. Gracias, profesora Alessandra Pita, gracias también al profesor Carlos Marichal y a todo el equipo técnico que está haciendo posible esta sesión. Gracias a todos y a todas las asistentes por vuestra atención, por el tiempo y por este diálogo que me prestáis y que espero que sea fértil para todos y para todas. El trabajo que vengo a presentar, como ya se ha pasado el ensayo, se ha pasado, entonces en estos primeros 20 minutos no resumiré el texto, pues ya se ha pasado y creo que todos lo habéis leído y luego podremos hacer preguntas para ampliar. Más bien voy a hacer una especie de introducción, a presentar algunas interrogantes, porque este ensayo no es un proyecto cerrado, sino que forma parte de un proyecto más amplio que estoy desarrollando y del cual este ensayo es como una primera aportación que va a publicarse próximamente, pero según lo que tengo, según el planteamiento, pues el proyecto de investigación será algo más amplio que seguramente se nutrirá con vuestros comentarios. Bueno, Américo Castro es una figura al mismo tiempo muy conocida y muy desconocida. Yo diría que en todas partes, porque en ningún sitio es muy conocida, pero en ningún sitio es totalmente desconocida y eso lo hace un pensador muy particular. Antes de presentar al autor, por introducirme en mi propia trayectoria, yo soy doctor en estudios postcoloniales y como muchos sabéis, los postcolonial studies, los estudios postcoloniales son una tendencia, digámoslo así, dentro de los estudios culturales, la crítica literaria, especialmente relacionados con el mundo anglosajón, donde no ha habido aún en el Estado español, en la Universidad del Estado español, por supuesto que no, pero en el espacio hispánico, hasta los años 90, con la llamada teoría decolonial, digamos que no hubo un debate tal y como se había llamado en los estudios postcoloniales, ¿no? En la Universidad del Estado español específicamente no ha habido hasta ahora, y esta es mi opinión y cualquiera la podrá rebatir o habrá otras perspectivas, no hay dentro de la Universidad española una
teoría crítica sobre la relación de España con sus antiguas posesiones coloniales, o con el llamado Imperio Español, con los virreinatos. No hubo un diálogo entre la península y el resto de territorios, porque, bueno, puede haber diferentes hipótesis. La mía es que en cada momento en el que el imperio perdía, o sea, había una desanexión de territorio, dentro de la península había un giro conservador. Y eso lo tenemos con Fernando VII, lo tenemos con el fascismo español después de Cuba y Puerto Rico, lo tenemos en los años 70 con el Sáhara, y lo hemos visto hace muy pocos años con la crisis catalana y el contexto al interior de la península. Y digo esto porque una de mis principales preocupaciones es que no había en el Estado español una visión crítica de la historia de España, sobre todo la historia medieval, como sí había en otros territorios, ¿no? Al estudiar al andaluz encontré que había visiones demasiado eurocéntricas, castellanocéntricas, españolistas, cristianocéntricas para explicar la historia árabe de Europa, la historia de la Europa musulmana, y que predominaban una serie de discursos que más tarde comprendí que tenían que ver con las tesis de Claudio Sánchez Albornoz, y a partir de ahí fui descubriendo que también había otra perspectiva, que es la España de la convivencia, las llamadas tres culturas, las tres religiones, que fue defendida por un autor, Américo Castro, que emerge siempre en estos discursos críticos sobre la historia de España, la historia hispánica, pero que de alguna forma no estaba presente en la historia al interior de la Universidad Española. Todo esto me lleva a investigar a Américo Castro durante mi doctorado en estudios postcoloniales, y me da la sensación, y comienzo a perfilar, que dentro de la obra de Castro, o sea, su propuesta sobre la convivencia, los moros árabes, o sea, moros judíos y cristianos al interior de la península, me daba la sensación que había elementos de lo que luego más tarde se ha considerado los estudios postcoloniales, ya sea el hibridismo, la sociedad de frontera, el mestizaje, la colonia del saber, del poder. Y todo eso me llevó a tratar de averiguar cuál fue el legado de Américo Castro en las humanidades contemporáneas. O sea, si hubo o no hubo, que esto es lo que está por demostrar, porque yo no traigo aquí una tesis concluyente, si Américo Castro fue parte de una discusión más amplia en humanidades que dio lugar a teorías sociales críticas, en humanidades críticas, que hoy son parte de un campo en discusión, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, como en el Estado español. Para hablar de Américo Castro, creo que es muy importante señalar dos etapas, como hace el autor chileno Guillermo Anaya. Hay un Américo Castro que lo podemos situar hasta el año 37, año que comienza su exilio, y a partir del 37, año en el que parte hacia el exilio. Y esto me hace pensar que el exilio español, digamos lo que se llama el exilio intelectual o el exilio filosófico español, se restringió, desde mi punto de vista, en exceso en dos vertientes. Una primera al exilio filosófico, específicamente filosófico, y al exilio mexicano, que da lugar a lo que fue la Casa de España, posteriormente el Colegio de México, pero una tradición propia que se ha conocido y que se ha estudiado en profundidad, y que se ha llamado el exilio filosófico español en México. Pero me daba la sensación que las consecuencias culturales e intelectuales del fascismo en España fueron de más amplio alcance, y que no solamente se podía restringir al ámbito filosófico ni al ámbito del exilio en México. En este sentido, digo esto porque hay que separar dos etapas de Américo Castro que son bien diferentes, y que también nos explica una forma de pensar España que se produjo ya en el exilio, ¿no? que dictaba mucho de lo que esos mismos autores estaban produciendo unos años antes, cuando estaban al interior de España, ¿no? Américo Castro, o sea, lo conoceréis, fue nacido en Brasil, familia de Granada, se crió en Granada, hizo su estudio en la Universidad de Granada, pero pronto fue a Madrid, donde se reunió con algunos de los grandes intelectuales de la llamada Generación de Plata, de la Institución Libre de Enseñanza, de todos esos intelectuales que estaban de alguna forma reinventando el pensamiento filosófico, sociológico, humanístico, artístico, literario en España, como fue la generación del 27, pero también la del 50 de Gasset. Él, de hecho, yo creo que estaría un poco entre esas varias generaciones a partir del llamado desastre, que son la generación del 14 y la generación del 27. Él fue un funcionario de la Segunda República, un alto diplomático, que fue diplomático en Francia, en Alemania, donde a través anteriormente fue además uno de los discípulos de Ramón Méndez Pidal,
uno de sus, digamos, discípulos en el ámbito de la filología, porque durante esta primera época Américo Castro se forma en la disciplina filológica y destaca como un filólogo. Su tesis doctoral es algo así como la contribución, o sea, el dialecto, o sea, la contribución de Burgos o sea, el dialecto de Burgos en el castellano. Ahora no olvidé el título exacto, pero algo así como la variedad dialectal del castellano en Burgos. Nada que ver con lo que serán sus trabajos posteriores. Y bueno, la llegada del fascismo, el levantamiento fascista en España en el año 36, a él lo pilla en el extranjero. Trata de volver a España para gestionar ayuda diplomática desde Francia, pero él vamos, al principio de la guerra, en el año 37, él huye, ¿no? Y aquí es donde empieza un poco lo que venimos a debatir. Previamente, o sea, para entender su exilio, yo creo que hay que pensar también en antes del año 37, durante lo que se llamó la acción cultural española en la segunda década del siglo XX, él tuvo presencia en varios países de América Latina, fundamentalmente Argentina, pero también Cuba y Puerto Rico, dentro de ese debate que se llamó sobre la nueva, o sea, un hispanismo que concentró un debate, por ejemplo, con autores como Fernando Ortiz, sobre si la acción cultural que estaba desarrollando España en América Latina tenía un cierto carácter de nuevo imperialismo cultural, o si por otra parte estaba tratando de formar un espacio de diálogo cultural en lengua española, ¿no? Esta tensión nos la vamos a encontrar siempre a lo largo de la carrera, y yo creo que hasta hoy día, ¿no? En qué medida un diálogo cultural o pensar en español implica un encuentro, vamos a decir, intelectual entre países de habla hispana, o en qué medida también se sigue reproduciendo un cierto imperialismo cultural español que trata de hegemonizar el espacio latinoamericano en disputa con Europa y Estados Unidos, ¿no? Esta tensión yo creo que es importante porque la vamos a ver constantemente a lo largo de toda la vida de Américo Castro, pero también de otros intelectuales españoles y por supuesto de este ensayo, ¿no? En esta etapa sucede algo que va a ser importante para definitivamente analizar la presencia o el legado de Américo Castro en América Latina, que tiene que ver con su llegada a Argentina. A principios de la segunda década, o sea, en el 12, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires le pide al profesor Ramón Méndez Vidal que colabore en la construcción de un instituto de filología. Considera que él no puede hacerse cargo de ese encargo y le pide a Américo Castro que vaya a Buenos Aires a colaborar en esta cátedra de filología. Bueno, esto más o menos, o sea, esto es una literatura que se conoce y hay mucho escrito sobre este episodio, pero por resumir mucho, la cuestión sería que Américo Castro en este primer viaje a Buenos Aires tuvo una actitud profundamente, vamos a decirlo así, paternalista, la podemos llamar colonial, la podemos llamar hispanocéntrica, o sea, tendríamos que encontrar el concepto para definir cuál fue la actitud que llevó a Américo Castro a considerar o a oponerse al desarrollo de la lengua americana, ¿no? de que existiese un español de Argentina, un español de Colombia. Él escribe un libro sobre la variedad, muy crítico contra la variedad lingüística rioplatense, que genera un cierto ruido, una cierta polémica entre los escritores argentinistas o entre las vanguardias literarias en América Latina, y encuentra una crítica, o sea, y él se encuentra una respuesta de Jorge Luis Borges, dura, que sitúa el debate en estos términos, ¿no? Jorge Luis Borges acusa a Américo Castro de tener una actitud colonialista, y esto obliga a Américo Castro a redactar unas palabras no disculpas, porque si leyésemos las cartas no sería exactamente una disculpa, pero sí ciertas matizaciones, ¿no? En ese momento Américo Castro también empieza a generar relaciones muy tensas con Madrid, con Ramón Méndez Pidal y otros compañeros suyos de la Junta de Ampliación de Estudios, que era la institución que lo había mandado a Argentina. Pues él veía una especie de misión cultural en Argentina, ¿no? Como digo, vemos de nuevo esta visión paternalista, culturalista, de ciertos intelectuales españoles sobre América Latina, y él empieza a reclamar un apoyo que desde la institución de Madrid no le llega, ¿no? Esto genera una tensión entre la propia institución en la Junta de Ampliación de Estudios,
y hace que finalmente él se vea de alguna forma enfrentado a los intelectuales argentinos, enfrentado a sus propios compañeros en Madrid, y él vuelve de Madrid. O sea, él vuelve de Buenos Aires y vuelve a sus relaciones a su vida diplomática. Esto sucede en el año 23, como digo, retoma su actividad diplomática. En el año 37, en medio de la guerra, cuando él estaba en la frontera de Bayona, del País Vasco francés, tratando de gestionar ayuda diplomática, él comprende que la guerra se va a perder, que dentro de la República hay un clima de caos institucional, de división importantísima entre los apoyos a la República y que el bando sublevado estaba ganando la guerra, y él decide huir a París. En ese viaje, él redacta una carta a su compañero Onís, Federico Onís, que ya le había invitado a Estados Unidos previamente con esta acción cultural que desarrolla Américo Castro en América. En esta carta, Américo Castro, Federico de Onís, le pregunta: ¿no habrá algo en algún lugar? Refiriéndose a que trate de buscarle algún empleo, pues él está viendo en peligro su propia situación personal, pero también laboral, su familia, y él entra en un momento de caos, de miedo, y le escribe esta carta apresurada a Federico de Onís, justo en el coche que le lleva de Bayona a París para coger un avión a Argentina. Esta frase que yo uso como metáfora, no habría algo en alguna parte, me sirve para pensar en qué medida el pensamiento que va a desarrollar Américo Castro en las próximas décadas fue parte, no digo que fue el origen, sino que fue parte de un debate más amplio que tiene consecuencias epistémicas en las propias humanidades hoy, ¿no? O en qué medida el pensamiento de Américo Castro se truncó y cayó en un espacio, vamos a decirlo así, transterrado, un espacio vacío, un espacio muerto, en el que no se recogió y en el que Américo Castro de alguna forma es un pensamiento estanco que no tuvo una continuidad, ¿no? Esta sería la gran pregunta que comparto, ¿no? Es curioso porque en este viaje, en este exilio, en este segundo ciclo de Américo Castro en América Latina, su llegada a Argentina fue muy fría. Él no encontró en Argentina un gran apoyo ni una gran empatía. Yo personalmente creo que toda esa polémica con los autores en Argentina aún le pasaban facturas, no tenían una gran reputación en Argentina como para establecerse allí. Y a partir de ahí, él emprende, es una parte muy desconocida de su vida, porque tenemos que pensar otra cosa que creo que es interesante: no existe una biografía de Américo Castro, nunca, porque ningún país lo reclamó. Es decir, el hecho de no ser parte de ese exilio filosófico español en México, que fue como el gran exilio considerado, así descrito, con tantos volúmenes, ningún país, ninguna corriente intelectual se apropió de la obra de Américo Castro, y no existe una biografía hoy. Entonces hay muchas zonas oscuras. Conocemos bien, de alguna forma, su estancia en Estados Unidos, pero de forma muy fragmentaria. Ni siquiera hay demasiada información biográfica sobre su estancia en los Estados Unidos, pero estos años que van del 37 al 42, que es el año que él empieza en Princeton después de estar un año en Columbia, son años muy oscuros. Realmente no hay demasiada carta, no hay demasiada documentación que consultar, y son años oscuros. Ella llega a Argentina, por alguna razón sale de Argentina y atraviesa México. Yo creo que esta sería una de las grandes incógnitas que corresponde revisar: cómo fue el paso de Américo Castro por México, porque, ya como habéis visto que señalo en el artículo, su presencia, o él fue una de las personas en los que se pensó a la hora de construir la institución, la Casa de España. Es decir, su nombre estuvo entre los argumentos que valoraron tanto Cossío como el presidente. O sea, en esas conversaciones él estaba presente, estuvo siempre presente, pero por alguna razón que desconocemos, o que al menos que yo no conozco, su paso por México fue muy rápido y él trató de llegar lo más pronto posible a los Estados Unidos. Sin embargo, había una serie de condiciones en México que le hubiesen permitido desarrollarse. Su obra más célebre, de la que vamos a hablar ahora, España en su historia, se publicó en la editorial Losada, pero la reedición es en el año 48. En el año 52, la reedición, que ya se llama La realidad histórica de España, se publica en México, en la editorial Porrúa,
además, quien fue su discípulo, Silvio Zavala, y a su vez su discípulo Leopoldo Cea, estaban en México y le hubiesen podido de alguna forma ofrecer o permitirle desarrollar allí su trabajo, pero como digo, por una razón que no conocemos bien, porque no conocemos bien sus impresiones o sus reflexiones sobre esos años, él llega el año 40, entre el año 40 y 41 a la Universidad de Columbia. En el año 42 ya entra a trabajar a Princeton, donde estará hasta el año 55, y a partir de ahí desarrollará otro año en la Universidad de Houston, Texas, y se establecerá en la Universidad de California, San Diego. Casi hasta el año 68, desde el 55 al 68, está en la Universidad de California, San Diego, y a partir del 68 comienza a hacer viajes a España y se establece en España, en Madrid, que será una parte de su vida muy oscura. Esto lo podemos comprobar en su correspondencia con Juan Goytisolo, entre años 68 y años 72, ese libro está publicado, donde él habla de su estancia triste, miserable, oscura, esquinada, aislada, en Madrid, sin que prácticamente nadie le dirija la palabra, ¿no? Su vuelta a España fue muy triste. Él vio un régimen que no parecía que fuese a caer, él no vio ningún movimiento político de relevancia a la hora de sustituir al régimen del general Franco. Y estos años fueron muy duros para Américo Castro y, bueno, finalmente en el año 72 muere. Este año 2022 hace 50 años de su muerte y uno de los elementos que me lleva a reflexionar sobre su obra. Y no sé cómo voy de tiempo, pero supongo que por ir terminando, me interesa comprender, o sea, en la segunda parte de la obra de Castro comenzamos a ver un giro radical en su producción historiográfica que comienza a analizar la historia de España en términos de un mestizaje, de una hibridación cultural, no exactamente una influencia, porque él deja muy claro que el papel del Islam en la cultura española no es de influencia, sino es de un proceso que converge y hace nacer una cultura nueva que fue la española. No es exactamente no es exactamente una influencia fronteriza, sino algo diferente, algo que está al interior de la misma morada vital, en los términos de Américo Castro, ¿no? Algo que comparte una intimidad, ¿no? Estas reflexiones sobre la hibridez o el mestizaje a la hora de pensar la formación de la cultura española tiene que ver también con reflexiones que estaban en la primera obra de Silvio Zavala, ¿no? Las primeras obras de Silvio Zavala están analizando este carácter mestizo de las instituciones virreinales, este carácter mestizo que no son totalmente castellanas ni totalmente indígenas, sino una obra cultural fruto de ese encuentro colonial, de la violencia colonial, de la conquista, de la formación de las nuevas instituciones, que no son exactamente españolas, pero que tampoco son exactamente, sino que tiene lugar en ese encuentro. Silvio Zavala, como sabemos, de alguna forma, el que da lugar al pensamiento de su discípulo Leopoldo Cea, y Leopoldo Cea tiene una gran influencia en una gran cantidad de autores como Enrique Dussel, Hernán Taboada y toda una serie de autores que hoy están pensando la filosofía decolonial, el orientalismo y otra serie de temas que se relacionan con esta explicación cultural, ¿no? que va más allá de una cultura española, peninsular, homogénea, compacta, que expulsa a los árabes, que expulsa a los judíos y que se concretiza en la España cristiana. Todas estas reflexiones que van más allá de esto, de alguna forma creo que comparten este itinerario del cual Américo Castro es un viajante más, ¿no? de esta reflexión. Pero también me parece importante señalar en qué medida Américo Castro en estos primeros años y en su segunda parte le influyó el pensamiento de Fernando Ortiz en Cuba. Es más difícil de rastrear y posiblemente ellos no tuvieron contacto, pero tanto las explicaciones que encontramos en Contrapunto, la obra de Fernando Ortiz, como la segunda edición de la obra de Castro, La realidad histórica de España, creo que remiten a esta explicación cultural sobre entender la formación de las culturas en los orígenes de la modernidad temprana,
y a lo largo del periodo colonial, no exactamente como un choque o como un régimen de influencia, sino como un sistema que nace a partir de ese contacto, algo que nace a partir de esa complejidad del encuentro entre diferentes culturas y que no nos permite situar lo nuevo simplemente como un espacio fronterizo de choque entre una y otra, sino como algo diferente y normalmente no como el choque entre dos, sino como algo más complejo, ¿no? Sabemos que Fernando Ortiz pasó parte de su vida en la península, él vivió en Cataluña, pero también en Baleares, donde él estudió historia mediterránea y de alguna forma esta historia del Mediterráneo judío, árabe y cristiano, estoy convencido que tuvo que influir de alguna manera en la formación de Fernando Ortiz, y esa misma influencia, esa misma despertar, ¿no?, de una nueva visión crítica de la historia es la que en esos años, poco más tarde, afectará a Américo Castro. Como digo, la obra de Américo Castro, o sea, en Estados Unidos ha tenido un poco más de legado o declarado, porque bueno, ha tenido más discípulos y su estadía en Estados Unidos duró más años, pero no, ha sido muy poco reconocida cuál fue su presencia o su diálogo con otros intelectuales en América Latina. Principalmente se conoce la polémica con Borges, que luego fue recogida por Roberto Fernández Retamar, también luego posteriormente por Walter Miñolo y otros, donde sitúan, como decía antes, la tensión entre un Américo Castro colonial y casi imperialista, contra una élite cultural latinoamericanista, que da lugar a una conciencia latinoamericana, ¿no? Ha sido una de las pocas lecturas que se ha hecho sobre la presencia de Américo Castro en América Latina, pero yo creo que hay un terreno por delante a la hora de indagar, por ejemplo, cuál fue la influencia de la sección iberoamericana que él mismo dirigía en la formación del Centro de Estudios Históricos, porque él era el responsable de la sección hispanoamericana, la sección hispanoamericana. ¿Cuál fue realmente la relación entre Silvio Zavala y Américo Castro que dio lugar a esa nueva historiografía latinoamericana que se desarrolla décadas más tarde? Y con esto creo es importante señalar que no pretendo establecer que fueron algo que parte de Américo Castro que trasladara a Silvio Zavala o a Leopoldo Cea, sino en qué medida él también bebió de ello. En qué medida Américo Castro también se nutría de Silvio Zavala, se nutría de otros autores con los que convivió, con los que trabajó, y en qué medida su obra España en su historia o la realidad histórica de España beben y se nutren de esa reflexión cultural híbrida, mestiza, que posteriormente se desarrolla en América Latina, pero que sin embargo en España se aborta, ¿no? Y esto tiene que ver con también, ya sí, definitivamente por cerrar, que en esa disputa entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, a pesar de que ambos eran republicanos en el exilio, la Universidad Española finalmente ganó las tesis de Sánchez Albornoz. En el año 70, las tesis de Sánchez Albornoz, ¿no?, de la reconquista, la expulsión de los moros, la España cristiana, fue la que se impuso en la Universidad Española hasta hoy. Y me interesa indagar en qué medida se puede rescatar otra historiografía, cuáles serían los autores que nos permitan pensar la historia de España en otros términos, más allá de la islamofobia, del eurocentrismo, del castellanocentrismo que impera en la Universidad Española, sobre todo a partir de la dictadura militar, porque no hay que olvidar la influencia que tuvo la dictadura en estas tesis historiográficas, y creo que Américo Castro sería un hilo del que tirar, y bueno, pues con esto lo puedo dejar por aquí. Podemos retomar. Por favor, que ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero bueno, no te quería interrumpir, que estabas muy entretenido. Muy bien, vamos a dar paso ahorita a nuestro comentarista, nuestro querido doctor Carlos Marichal, quien nos pidió que hiciéramos una super mega síntesis de su currículum. Cualquiera que lo conoce sabe que es una mega síntesis, pero bueno. Desde 1989 es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, es doctor en Historia por la Universidad de Harvard, es historiador latinoamericanista y promotor de los estudios de Historia Económica y de Historia Intelectual en México y América Latina. En 2019 fue nombrado profesor emérito del Colegio de México y coordina este seminario junto con el doctor Aymar Granados, aquí presente, y su servidora.
Sin más, le cedemos la palabra, profesor. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Javier, por la presentación, la ponencia. Itinerarios intelectuales de Américo Castro en América Latina. Un tema que es efectivamente poco trabajado, aunque hay estudios particulares que lo recogen en distintos momentos, particularmente ahora en Argentina. Se han publicado cosas muy interesantes. Pero también en España hay elementos interesantes sobre la trayectoria de Américo Castro que se van publicando a partir del archivo y la correspondencia de Castro con distintas figuras. Por ejemplo, se ha publicado una correspondencia entre Castro y Menéndez Pidal que resulta interesante. La mayor parte de los papeles de Don Américo están, al parecer, en el archivo Zubiri, pero están dispersos en distintas partes. Y yo coincido, en efecto, que realmente no se le presta suficiente atención. Una figura muy importante para la historia literaria de España y para la historia de España y de nuevas visiones que él planteó. Yo coincido con Javier García Fernández que pueden considerarse que hubo dos etapas en el pensamiento de Américo Castro sobre los temas americanistas. La primera que va de 1910 al 38 y una segunda desde el 38 hasta su muerte en el 72, pese a la falta de, digamos, de abundancia de información al respecto. Ahora, al mismo tiempo, entre estos dos periodos o dos fases hay continuidades, especialmente en lo que se refiere a su interés por el erasmismo y la promoción de la convivencia entre distintas culturas y religiones. Don Américo desde muy temprano se interesa mucho por todos los trabajos sobre Erasmo en España, y probablemente esto está vinculado con los intereses que Marcel Bataillon toma en ese tema. Ahora bien, ¿cuándo nació el americanismo de Don Américo Castro? Como señala García Fernández y otros estudiosos, fue desde 1910 aproximadamente, o inclusive antes por su amistad con Fernando Ortiz. Además, se señala que se fortalece este interés por la América española a partir de una etapa de encuentros y amistad con diversas figuras latinoamericanas, entre ellos Alfonso Reyes y otros, yo me imagino que Enrique Ureña, que llegan a Madrid en una época, la época de la Primera Guerra Mundial, la época de la Revolución Mexicana, en que se acrecentaba el interés en España por la historia y literatura de América. Esto se debía a la labor de la Junta de Ampliación de Estudios, como nos ha enseñado Consuelo Naranjo en diversos trabajos espléndidos, pero también en parte porque el propio Centro de Estudios Históricos y Filológicos que dirigía don Ramón Menéndez Pidal era un espacio abierto a nuevos aires. Y esto se ha trabajado, aunque Castro no figura de manera demasiado prominente en todos estos estudios. Pero es una figura clave, ¿no? Hay materiales ahí que yo creo que se pueden explorar más. Ahora, quería decir que tampoco hay que olvidar, en lo que se refiere a la influencia y el interés por América Latina, del papel de otros intelectuales latinoamericanos en Madrid en esa época. En general no se tratan. Se centra la atención en estas figuras, ¿no? En la JAI, en el Centro de Estudios Históricos, en la institución, en la residencia de estudiantes, donde hay algo de interés en América. Pero algunas otras figuras, hay muchas otras figuras, escritores intelectuales que están dando vueltas por Madrid. Y esto vale la pena tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Rufino Blanco Fombona es un venezolano que llega a Madrid en alrededor del 15 y crea el proyecto editorial más ambicioso americanista de la época. Se llamó la Editorial América,
que publicó varias colecciones, entre ellos la legendaria primera versión de la Biblioteca Ayacucho. De hecho, entre junio de 1915 y diciembre de 1935, la Editorial América publicó en Madrid un total de 392 títulos, casi todos sobre temas americanos. Es decir, un libro cada 20 días. Proeza notable, mucho más cuando se trataba de un hombre acechado por el espionaje venezolano en España, porque había dictadura en Venezuela. Y por eso también fue asediado a veces por cordones policiales madrileños, Rufino Fombona. Pero no se habla tanto de Rufino Blanco Fombona como de otras figuras. Y sin embargo tiene una importancia enorme, más importante que muchos otros en la difusión del americanismo en Madrid en esa época. Yo creo que ese es un tema muy grande, muy interesante para explorar. ¿Cuánto se publicaba sobre América en Madrid entre pues esa época, la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda República? Lo menciono simplemente porque hemos tenido unas sesiones sobre Alfonso Reyes, sobre Pedro Enríquez Ureña, sobre todo, que centra la atención en ellos y no en otras figuras. Y yo creo que hay que ampliar el espectro. Ahora, con respecto a Don Américo, es, como dice Javier, en realidad su primer contacto directo es en el 23, cuando es enviado más bien a Buenos Aires, para ver si puede ayudar a impulsar el Centro de Estudios Filológicos en la Universidad de Buenos Aires. Esto fue hecho a iniciativa del Centro de Estudios Históricos, de don Ramón Menéndez Fidal, pero invitado por Rafael Begils, empresario catalán, miembro de la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Yo no sabía esto, pero este hombre, este empresario, gestionó el recibimiento de intelectuales, científicos y artistas españoles en diferentes instituciones universitarias argentinas. Además de Américo Castro Begils, había recibido en Buenos Aires a don Ramón Menéndez Pidal en el 14 y luego a Claudio Sánchez Albornoz y a María de Maeztu, como nos cuenta Miranda Lida en su libro premiado en el 2019 sobre los orígenes del Instituto de Estudios Filológicos de Buenos Aires. Don Américo no va a ser el fundador de ese centro, realmente, va a ser más bien Amado Alonso. Pero hay una llegada, hay una visita. Después, en 1928, como señala García Fernández, Américo Castro emprende una nueva gira por América Latina, más particularmente por el Caribe. Esta vez es organizado por su amigo Fernando Ortiz y visitará los países de Cuba y Puerto Rico, viaje que aprovechó también para pasar por México, ¿no? En realidad son viajes cortos, ¿no? Encuentros, ¿no? Y en el caso de México, aunque la ponencia original, el título tenía más énfasis en eso, es evidente que no hay bastante información al respecto para construir un estudio, porque la relación con México fue escasa, ¿no? Debe notarse que sus estancias en Puerto Rico y también en Estados Unidos, en ese momento, también estuvieron muy ligados a la figura de su buen amigo Federico de Onís, quien había realizado su tesis doctoral con Ramón Menéndez Pidal, era colega de don Américo y era desde 1916 profesor en la Universidad de Columbia. Esa es una de estas figuras claves de las que nos habla Consuelo, que figuran como parte de una red. Y Onís sí articula redes. No obstante, estas visitas americanas no tuvieron finales muy felices. Dice García Fernández, a pesar de ello, vemos que tanto en su primera visita del 23, con la creación del Instituto de Filología, como en su segunda visita a Buenos Aires en el 38, su actitud fue profundamente colonial, paternalista y metropolitana a la hora de tratar los fundamentos normativos de la filología española. En esta actitud podemos observar los límites del llamado hispanismo o panhispanismo, que había sido definido por Fernando Ortiz como un nuevo imperialismo cultural. Bueno, yo creo que la afirmación es un tanto exagerada. Yo creo que habría que mirar eso con un poquito más de discreción,
Pero, en fin. En todo caso, el ponente sugiere que aquí se descubre una contradicción entre el americanismo de don Américo de esa época y sus actitudes posteriores, una vez que se volcó más a los estudios histórico-culturales sobre la convivencia de las tres culturas, ¿no? Pero eso ya en los años 40, básicamente, 50. Ahora, dejando de lado sus polémicas filológicas americanistas bastante mal logradas, también es cierto que el interés de Américo Castro por la historia hispanoamericana se manifestó algo tardíamente, sobre todo a partir de la creación de la sección hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos. Ahí hay un punto nuevo. Este centro se crea a partir de 1933, en la plena Segunda República. Y va a durar hasta un poco después del inicio de la Guerra Civil. La creación de esa sección hispanoamericana era bastante singular, pues había, en efecto, pocos americanistas en España en esa época de la Segunda República. Aunque el ministro de Educación, don Fernando de los Ríos, y otros colegas promovieron iniciativas para fomentar los lazos educativos y culturales transatlánticos. Sin embargo, don Américo insistió que lo que se podía hacer era modesto por falta de recursos, e hizo lo que se podía, que consistía en reunir a algunos becarios e investigadores y en publicar la revista Tierra Firme en los años del 35-37. Esto ha sido estudiado en gran detalle por Salvador Bernabeu y Consuelo Naranjo en el libro Tierra Firme, revista de la sección hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos, publicado en Madrid en el 2008. Ahí viene una conexión indirecta con México, pues en esos primeros años del Centro de Estudios Históricos, Américo Castro apoya a becarios y enlaza una buena relación con el joven becario y pronto muy prolífico Silvio Zavala. Zavala desarrollará en esa época su obra Las instituciones jurídicas en la conquista de América, que fue publicado por la propia sección hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos en el 35, y también sus obras La encomienda indiana del 35 y La utopía de Tomás Moro en la Nueva España y otros estudios del 37. Ahora bien, debe aclararse que Zavala no fue propiamente discípulo de don Américo. Estaba más cerca de don Claudio Sánchez Albornoz y de Rafael Altamira. No era raro, estaban en el medio ambiente, pero efectivamente los tipos de planteamientos que hace Zavala tienden a ser más al estilo institucionalista de Sánchez Albornoz. Y la influencia de ambos en él es muy importante. Otra cosa sería ver cuál fue la influencia de don Américo en el texto de La utopía de Tomás Moro, ¿no? Ahí yo creo que probablemente hubo una discusión, conversación importante entre Castro y Zavala, pensando en el tema de la utopía, el erasmismo, la influencia del erasmismo sobre el obispo de Michoacán. Ahora bien, yo no me quiero extender mucho sobre esta cuestión. Quiero centrar la atención ahora en el pensamiento y escritura de don Américo Castro, que arranca del exilio en el 37 a raíz de la Guerra Civil. En efecto, Francisco de Onís fue la primera persona, como señala Javier, a la que Américo Castro recurrió una vez estallada la guerra. Cuando él busca poder exiliarse. Onís le ayudó. No sé si hay correspondencia de Onís y Américo Castro que habría que explorar. En general, en las universidades americanas hay un archivo de los profesores que quedan. Habría que mirar con cuidado. Castro fue profesor transhumante durante varios años, Wisconsin, Texas y finalmente Princeton, desde 1940, donde se queda hasta 1955 aproximadamente. Ahora, creo que en relación con la obra de don Américo, es importante plantearse por qué el comienzo del exilio hace que se vuelque a estos temas
nuevos sobre los temas de la convivencia, las tres castas, la convivencia entre las religiones de las comunidades islámicas, judías y cristianas en la España medieval y hasta principios del siglo XVI. Y yo creo que en realidad es la propia guerra civil la que le incita a Castro a pensar de una manera diferente sobre los temas que muchos él ya ha trabajado más desde el punto de vista literario, pero que le hacen tratar de plantearse una nueva visión histórica de la historia española y de la cultura española. ¿Por qué tan importante la convivencia? Pues el hecho de que en esta época de guerra civil en España y de grandes conflictos en Europa entre fascismo y comunismo, hay tal grado de agresividad y de conflictividad, hace, yo creo que a todos los exiliados pensar el por qué, ¿no? Y si no había otra alternativa. El hecho de que los españoles se hubieran lanzado a matarse en una guerra civil, se mataron 300.000 entre sí en los primeros meses de la guerra, le tuvo que haber producido un tremendo desazón en Castro. Como en todos los exiliados que perdían su patria, aunque no su lengua o su patrimonio cultural. En todo caso, redescubrir la influencia y legado hispánico en América Latina, en sus visitas, como en su exilio en la América del Norte, probablemente le ayudó a Castro a reflexionar sobre el sentido profundo de la cultura española. Y le lleva a rechazar la idea nacionalista de la España de los tradicionalistas católicos que alimentaban las ideas de una España eterna, una España siempre encruzada, que en muchos casos fue aprovechado por los franquistas para su propaganda. Yo creo que Castro lo que busca a través de sus trabajos es cambiar radicalmente esa idea de la España eterna por otra más histórica y maleable, una enfocada en las mutaciones históricas de la cultura, de la lengua, de la literatura y de la propia identidad. De ahí me parece que nace su interés en hacer un llamado a favor de la convivencia de todos los hispanoamericanos para que acepten, todos los hispanoparlantes, para que acepten considerar que son herederos de la convivencia de las tres culturas de la época medieval en España, de los pueblos cristianos, islámicos y judíos, y no solo de la tradición ibero-romano y goda. Esto le lleva a plantearse en su trabajo, esto le lleva a plantearse su trabajo de España en su historia, Cristianos, Moros y Judíos, publicados en Buenos Aires por Losada en el 48, y luego con el título España en su historia, también como publicado por la editorial Porrúa en México, en los años 50, y que tuvo muchas reediciones. Pienso que el hecho de enseñar en los Estados Unidos con una excelente biblioteca le ayudó a consolidar esa propuesta. Entre el 40 y el 48, él trabajó en este proyecto en el campus tranquilo de Princeton, al tiempo que da sus clases, forma alumnos y mantiene correspondencia con otros colegas exiliados. Debe recordarse que Princeton en ese momento es un punto de llegada de muchísimos otros exiliados de Europa. Por ejemplo, muchos judíos, pero también de otras culturas y religiones. No hace falta recordar la llegada de Einstein a Princeton en el 33, al Institute for Advanced Studies, que acogió a tantos y tantas luminarias que salieron de Alemania y Europa Central a raíz de la persecución de Hitler y los nazis. Así es que había un ambiente de convivencia extraordinaria en Princeton, a pesar de ser un pequeño pueblo campestre bastante aislado del mundanal ruido. Y ese instituto se había fundado sobre la base de dos principios muy generosos. Uno, los investigadores eran aceptados por sus habilidades y sin atención a raza, religión o género. Y, en segundo lugar, el instituto se comprometía a promover la investigación y el conocimiento sin esperar metas predeterminadas o específicas. Don Américo estaba entonces en un lugar especialmente privilegiado para pensar en grande y con originalidad.
aunque él es profesor de literatura, no del instituto, ¿no? Pero está en un ambiente muy interesante, muy cosmopolita, muy plural. Sobre eso se puede hablar mucho. Hay que mirar la historia de la historia de Princeton en esa época. También se podría hablar mucho sobre sus polémicas con don Claudio Sánchez Albornoz, entonces en la Universidad de Buenos Aires. Pero ahora yo quiero más bien comentar la situación de los exiliados españoles en las universidades de los Estados Unidos, porque es un capítulo todavía relativamente poco explorado, pero fundamental para entender por qué con el tiempo cobraría tanta fuerza el aprendizaje y el estudio de la lengua y literatura española en dichas universidades. Recordemos que hoy en día es el español el que tiene más agremiados en la Modern Language Association, después del inglés. Hay más de 3.000 profesores, miembros de la Modern Language Association, profesores de español, de literatura española. Y la lengua extranjera más estudiada en los Estados Unidos es los Estados Unidos. Y eso se debe en primera instancia a estos exiliados que llegaron a ser profesores en todas las universidades principales en esa época, ¿no? Y debe señalarse que don Américo sí tuvo muchos alumnos y tuvo una gran influencia entre muchos profesores, actualmente profesores en universidades norteamericanas, ¿no? Hay que ir buscándolos, hay que explorar quiénes fueron, ¿no? Y tratar de identificarlos porque también le siguieron la pista en lo que se refiere a la teoría sobre las tres culturas, la convivencia, la forma en que se alimentaban mutuamente las comunidades de judíos, de musulmanes y de cristianos. Esto es un tema que se repite mucho y se ve mucho sobre todo en los estudios literarios en Estados Unidos, en revistas y libros, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que profundizar ahí, porque don Américo no tiene influencia entre los historiadores norteamericanos, pero entre los literatos sí, muchos. Ahora, sin ahondar en este tema, déjenme concluir con una anécdota que hace ver que no todo fue miel sobre hojuelas al llegar los exiliados españoles a América del Norte. Pues en realidad había muchas resistencias en Estados Unidos a ese exilio, inclusive en esa época del New Deal. Y voy a mencionarles un ejemplo que lo ilustra. O sea, empiezan a llegar los exiliados españoles, pero no hay una aceptación inmediata. ¿Por qué? Bueno, en 1937 se celebró un encuentro del presidente Roosevelt con los jerarcas de la Iglesia Católica Norteamericana, que estaban preocupados por las consecuencias de la guerra civil en España. Los obispos y arzobispos le comunicaron a Roosevelt en una reunión privada que no querían que llegaran a los Estados Unidos los exiliados españoles que salían por la guerra civil, que calificaban como socialistas, republicanos, anarquistas, comunistas, etc. Muchos no lo eran, pero muchos tenían obviamente grandes simpatías por la República. Roosevelt se destanteó, no entendió muy bien hacia qué iba, pero insistieron los obispos y propusieron que se restringieran las visas para la entrada al país de estos españoles republicanos y por favor al máximo posible. Sin embargo, Roosevelt les comunicó que la ley de 1933 establecía una cuota fija que permitía la entrada de algo como 2.000 españoles al año y que eso era ley. No obstante, los cardenales y obispos insistieron. Hay que recordar que la Iglesia Católica era espina dorsal del Partido Demócrata por el voto de los trabajadores italianos, irlandeses, polacos y portugueses. Y si
prosiguieron y tras amenazar que no apoyarían al Partido Demócrata en las elecciones intermedias de 1938, Roosevelt accedió a un acuerdo informal. Por ese acuerdo se acordó que solo se admitirían 2 tipos de españoles a partir de 1938. ¿Quiénes eran? Profesores de español, de lengua española y de literatura española, para los colleges y universidades, o alternativamente pastores, preferentemente vascos. La idea era que fueran a cuidar las ovejas en las montañas de Wyoming, Montana y Idaho. Así que querían los obispos norteamericanos que solo se admitieran estas 2 categorías, los profesores y los pastores vascos, ¿no? Bueno, de hecho, eso es lo que ocurrió. Por eso también no solo hubo como unos 60 exiliados españoles que fueron profesores de lengua y literatura, sino muchos vascos en el oeste de Estados Unidos. Y por eso hay tantos apellidos vascos y tanta gente de mucho dinero en Nevada, Idaho, Wyoming, el norte de California, etc. Don Américo fue uno de los profesores que llegaría en ese entonces. Y de hecho se le concedió la nacionalidad por no contar ya con un pasaporte español, que se lo negaba al régimen de Franco. Aunque estaba aislado en Princeton, en sentido, todas las universidades norteamericanas y colleges son como pequeños monasterios. Y entonces tienden a estar no todos, pero los que están en pueblos chicos como Princeton, tienden a estar aislados, ¿no? Pero tienen unas condiciones de trabajo magníficas, ¿no? Y esto le deja a don Américo la oportunidad de trabajar muy bien y de publicar estos trabajos señeros que fueron tan importantes. Bueno, en fin, me he desviado algo de la ponencia del amigo García Fernández, pero creo que es un complemento norteamericano a su interesante ponencia que se centra en la perspectiva más latinoamericana de las reflexiones sobre Américo Castro, el americanismo y el exilio. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Marichal. Ahora, tienes unos minutos para un poco dialogar sobre las inquietudes que ha planteado el doctor Marichal antes de abrir a todos los demás el foro. Bueno, agradecer al profesor Marichal sus comentarios, que afortunado y bueno, que agradezco sinceramente porque son parte de la ruta que se está abriendo sobre esta investigación. Lo que plantea el profesor Marichal son interrogantes con los que ya me he cruzado y con los que nos vamos a seguir cruzando, por lo tanto lo agradezco sinceramente. También la parte anecdótica que nos explica cuál fue el desarrollo de los exiliados españoles en los Estados Unidos. Bueno, voy a contestar brevemente porque creo que lo interesante es que ahora se abra el turno a preguntas y que el diálogo se amplíe, pero sí comentar algunas cosas. En primer lugar, el ensayo que presento no trato de centrarme tanto en el americanismo de don Américo Castro, o sea, no me centro en su visión sobre América Latina, porque eso da para otro ensayo, y ahí hay elementos que yo no he tomado en consideración, eso creo que es otro campo, de cuál es la concepción de América Latina en la obra de Castro, ¿no? Él tiene una obra específicamente sobre historia latinoamericana, pero no es el tema que yo trato, sino cómo se transforma su visión sobre la historia de la península ibérica y en qué medida su visión de la península ibérica bebe de autores latinoamericanos o la propia intelectualidad latinoamericana influye en su visión, ¿no? Y me interesa esto porque casi siempre es al contrario, ¿no? Se dice este autor español que influyó a este autor latinoamericano y cómo va la cosa de España a América Latina, ¿no? A mí me interesa el sentido contrario, ¿no? En qué medida Américo Castro fue influido por contactos, diálogos en su manera de ver la península ibérica, ¿no? Y por qué la península ibérica se considera como un territorio al margen de la serie de mestizajes que se estudian en el llamado Imperio Español. Es decir, a lo largo de todos los virreinatos, desde el siglo XVI hasta el 1898 se estudian los encuentros, mestizajes, población afrocolombiana, población afromexicana, pero para el caso de la península ibérica se tiene una concepción muy monolítica, homogénea, cristiana de España. El editor español
Hay una sola etnia, una sola cultura, una sola religión. Sin embargo, en toda la América, vamos a decirlo así, el mundo hispano-colonial, se estudian los mestizajes, las fusiones, las culturas. Esa era mi preocupación, ¿no? Entonces, con lo que yo trato es de analizar cómo cambia la concepción de la península ibérica en la mentalidad de Américo Castro, ¿no? En segundo lugar, ese sería un primer punto que creo que es realmente lo que me interesa, ¿no? Cómo América Latina y los intelectuales del sur, de América del Sur, influyen en cómo debemos pensar hoy España, y no al contrario, ¿no? En segundo lugar, sobre esta disputa entre Borges y Américo Castro, yo me remito, hay una obra que supongo que estará publicada también en América Latina, que se llama La Reconquista de América, que son artículos de Fernando Ortiz, donde él hace una crítica a esto que se está llamando el panhispanismo. Es decir, lo que señalo ahí lo cojo de Fernando Ortiz. Es verdad que su crítica en ese momento es dura. Yo supongo que habrá cosas personales, que hay una crítica viva en ese momento entre la acción cultural española en América Latina y el latinoamericanismo que emerge y por lo tanto busca su propio espacio, busca su propio centro. Pero yo creo que hay un debate interesante ahí, ¿no? O sea, en ese panhispanismo, ¿no? 1898, cuando el Imperio Español pierde Cuba y Puerto Rico, España entra en un caos que para mí es un contexto postcolonial. Hay intelectuales españoles como Ortega y Gasset que dicen europeizar España. Hay otros como Unamuno que dicen hispanizar Europa. Y hay otros que hablan del norte de África, como fue Ganivet o como fue... Entonces, en ese momento en el que España se trata de reubicar en el mundo, es que se da el contexto del panhispanismo. Por lo tanto, me interesa ver esas coordenadas intelectuales, ¿no? Y ya por terminar y abrir, como le decía, ahora estoy avanzando sobre esa presencia de Américo Castro en Estados Unidos y estoy de alguna forma rastreando esos discípulos vivos. He encontrado dos discípulos que siguen vivos de Américo Castro. Uno es James T. Monroe, el que está aquí en Berkeley. Él tiene, si me disculpan, esta obra que se acaba de reeditar. Ay, no aparece por... Ay, no sé, ay, ahora sí. No, es que se pone el fondo de pantalla y no se ve. Se verá. Bueno, pues se llama Islam and the Arab in Spanish Scholarship, el Islam y los árabes en los intelectuales españoles, de James T. Monroe. Y otro discípulo vivo es John Beverly, que es de la Universidad de Pittsburgh, que él fue parte de lo que se llamó... Él hizo su tesis doctoral con Américo Castro en California, San Diego, y posteriormente fue parte del grupo de estudios subalternos latinoamericanos, que de alguna forma fundó lo que se llamó la teoría decolonial latinoamericana. Este John Beverly fue el que llevó el pensamiento multicultural de Américo Castro hacia la teoría decolonial. Digo esto porque por ahí sigo rastreando cuál fue el legado, ¿no? Pero lo cierto es que no hay tantos discípulos vivos y la mayoría de los discípulos de Américo Castro en Estados Unidos se vehicularon a través del estudio de la literatura conversa, de la cuestión judía, y no tanto por la cuestión morisca o por otras cuestiones. Sí que estoy de acuerdo con el profesor que hay una parte de toda esa historia intelectual que es europea, pero que también es latinoamericana, que ha sido estudiada, que tiene que ver con aquellos intelectuales que tenían una fijación institucional, que tiene que ver con todos aquellos intelectuales del Centro de Estudios Históricos de Madrid han sido apropiados, se han estudiado, pero hay muchos flecos. Es decir, todos aquellos que no tenían un encaje institucional no han sido estudiados. El profesor señalaba a algunos, pero Rufino Blanco, pero hay otros como Américo Castro que no tuvieron un encaje institucional. O sea, y este es un poco, yo creo que el siguiente ciclo a la hora de estudiar el exilio español. O sea, se han privilegiado aquellos autores que tuvieron un encaje en un país de destino. Pero los que tuvieron un tránsito complejo no han sido estudiados porque, entre otras cosas, no hay documentación. Para el caso de Américo Castro, sus cartas, las cartas en las que él era remitente, las conservó su hija y se quedaron en la Fundación Zubiri porque Zubiri era su yerno en Madrid. Pero una parte de su biblioteca, la que él dejó, se vendió a la Universidad de San Diego, pero se mezcló con el resto de fondos. Es decir, los libros de Américo Castro te los encuentras hoy en la universidad, en la Biblioteca de San Diego, en California, pero no sabemos cuáles son.
te encuentras algunos con sus anotaciones, pero están mezclados con el fondo general. Entonces, es imposible rastrearlo, ¿no? Digo esto porque la propia documentación es muy esquiva. Hay que emplear mucho tiempo para encontrar muy pocas cosas y yo hasta ahora solo he encontrado 2 discípulos vivos, pero sí que creo que no solamente en Estados Unidos, en América Latina, al igual en la propia península, hubo un rastro de exiliados. Francisco Márquez Villanueva, pero también Juan Goytisolo, es decir, todos aquellos que opinaron de forma crítica sobre la historia de España no pudieron desarrollar sus carreras al interior de la Universidad Española. O sea, España hoy sigue teniendo un elemento profundamente, bueno, vamos a decirlo así, centralista, de falta de espacio crítico para debatir sobre la historia de España, porque la Universidad Española se amplió durante la dictadura y hay mucho sostén de la dictadura aún hoy en la propia Universidad Española. Entonces, bueno, lo dejo por aquí, ampliamos el debate y seguimos ampliando otras cuestiones. Muy bien, muchas gracias, Javier. Aimer, deja que pregunte. Marichal, ¿quieres contestar algo ahorita? ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar con la segunda etapa. Aimer ya levantó la mano y Gabriel está seleccionando el chat por si hay más gente interesada. Ahí hay 2 participantes más que levantaron la mano. Entonces, ahora le cedo un poco a Gabriel el orden de estos chats. Perfecto, profesor Alexandra, muchas gracias y muchas gracias a Javier y al profesor Carlos por sus intervenciones. Para la primera ronda de preguntas tenemos 2 intervenciones en sala y una pregunta a través de Facebook. Entonces, le cederíamos la palabra primero al profesor Aymer, luego leería como segunda pregunta la intervención de Facebook y por último cerraríamos esta ronda con la intervención del profesor McNee. Entonces, profesor Aymer, lo escuchamos. Gracias, Gabriel. Creo que el profesor Juan Mayhuasca también levantó por ahí la mano para que lo tengas en cuenta. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu texto, que como tú mismo lo has dicho, es un primer acercamiento. Los comentarios de Carlos, estupendos, sobre todo esta parte norteamericana, de la cual, como el mismo Carlos decía, poco sabemos, pero yo me voy a referir en unos breves comentarios a la parte latinoamericana de Américo Castro, que es lo que nos presenta Javier. Yo creo, Javier, coincido contigo, que sí hay ahí una tensión muy fuerte en este personaje. Por una parte, como dices, y también en ello coincidió Carlos, poco estudiado, pero esta profunda contradicción en torno a un exiliado republicano que por una parte, como lo pone de manifiesto Carlos en su comentario, rompe con esa España eterna, con ese casticismo, para mirar esto, Javier, que tú interpretas en términos de mestizajes, interculturalidad, etcétera, etcétera, un poco también con los poscolonialistas, en fin, pero por otra parte, hispanismo en torno al idioma, que me parece muy importante, muy interesante, en donde, como dice Javier, Américo Castro se muestra colonialista, casticista, y con un hispanismo de corte conservador, ¿no? Por decirlo menos. Y entonces allí yo invitaría a Javier que problematizara un poco más esto que tú llamas panhispanismo, que parece que es mucho más complejo, Javier, porque no es solamente esta, digamos, acción cultural de principios de siglo en torno a la JAE, y todo este movimiento institucional que sí, con Altamira, que sí es muy progresista en relación con América Latina, ¿no? Y que rompe, por ejemplo, con Menéndez Pelayo, que conserva ahí una línea
muy tradicional, muy conservadora de ver a las excolonias. Por cierto, Javier, no coincido contigo en que no hubo ni hay en España una visión crítica de la historia colonial. Al menos con América, en relación a América Latina, yo creo que sí hay ahí muchos estudios y sobre todo en torno a esto que tú generalizas y sacas muy de salida y que llamas panhispanismo. En ambas orillas del Atlántico hay una historiografía contemporánea que ha visto diferentes hispanoamericanismos, diferentes visiones de estos intelectuales a uno y otro lado del Atlántico en torno a las disputas, no solamente en torno al idioma, sino en torno a la raza, como aparecía en los documentos de la época. Por ejemplo, y que no vi en tu bibliografía, Javier, Isidro Sepúlveda, tampoco está David Marcilhacy, que es francés, pero que ha hecho buenos estudios, Consuelo Naranjo, que sí las citas. En México tenemos muy buenos estudios. Ricardo Pérez Monfort hace unos estudios estupendos en torno a cómo, digamos, diferenciar estos tipos de hispanoamericanismo. A mí el panhispanismo me parece una cosa muy general, Javier, y que se despacha y que despachas así muy a la ligera. Es un proyecto mucho más complejo que tiene sus diferentes etapas y matices y que se radicaliza con la dictadura, ¿no? Si citas a Clara Lida, citas a Miranda Lida, perdón que me meta yo en esa lista, pero mi libro sobre debates sobre hispanoamericanismo en México le sigue la pista a este hispanoamericanismo de la España eterna, del casticismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, don Américo Castro, yo creo que entre los estudiosos latinoamericanos, a ver si lo que digo no cae muy mal, pues es poco querido, ¿no? Y es poco querido por lo que dices, Javier, que también coincido contigo en ello, ¿no? Esta mirada eurocentrista, colonialista, a partir del idioma. Hay un libro, Javier, coordinado por José del Valle y Luis Gabriel Steedman, que se titula La batalla del idioma, la intelectualidad hispánica ante la lengua, que es esta famosa editorial Verbund, alemana del Instituto Latinoamericano de Berlín, que recogen una serie de estudios, toda esa tradición de disputa en torno al criollismo y en torno a lo que tú identificas como la norma, ¿no?, del idioma, de la cual Américo Castro es así como muy contundente y muy radical, frente a las peculiaridades de los giros del habla en los diferentes países latinoamericanos, particularmente el criollismo argentino. Citas a Borges, por ahí también está Quesada en esa disputa, pero entonces creo que la cuestión de los hispanoamericanismos es mucho más compleja y eso no está muy presente en tu texto, ¿no? Y la cuestión de don Américo Castro en torno al idioma creo que merece un análisis mucho más puntual, de recogerlo dentro de una tradición intelectual latinoamericana que viene incluso desde Andrés Bello,
en la década de los 1830. Muy tempranamente, la gramática de Andrés Bello, luego los colombianos, José Rufino Cuervo, Miguel Antonio Caro, y por supuesto quizás Borges y Quesada en Argentina. Intuyo que Ricardo Palma en el Perú también. Entonces hay toda una tradición latinoamericana de defensa del el español de América. Y ahí don Américo se choca, pero la contradicción que tú señalas, y creo que eso merece un poco más de enfilamiento como tradición de disputa y de distinción de estos diferentes hispanoamericanismos y disputas. A mí el libro este que te decía de José del Valle y de Luis Gabriel Stillman, el título me encanta, La batalla del idioma, ¿no? Porque resume muy bien, digamos, todas estas intenciones colonialistas de este hispanoamericanismo español que se radicaliza con la dictadura, pero que en el siglo XIX con Valera, con Menéndez Pelayo, tiene ahí también una representación muy, muy importante. Algunas inconsistencias, afirmaciones, Javier, que si quieres publicar tu libro, perdón, tu texto, tu ponencia, debes revisar. En la página 8 dices que Bello y José Rufino, José Cuervo, son escritores argentinos. Bueno, sabemos que Bello es venezolano y que Rufino Cuervo era colombiano. Ojo con otra inconsistencia, con otra afirmación ahí que no es, Javier. En la página 13 dices que en 1900, a ver, yo me ubico en la página, sí, que en 1963 Zavala abandona la dirección del Centro de Estudios Históricos del Colmex y que la asume SEA. No, SEA nunca fue director del Centro de Estudios Históricos. Pasó por allí como profesor, estaba, digamos, girando ahí en torno a Cosío Villegas, a Reyes, a Zavala, pero nunca, Javier, fue director del Centro de Estudios Históricos. Entre 1963 y 65, cuando tú dices que fue Leopoldo Sea quien dirige el centro, fue el ya fallecido historiador mexicano Luis González y González, que en los 70 va a tener otro periodo al frente del Centro de Estudios Históricos. Entonces esas cuestiones, Javier, positivismo, datos, pero hay que afinarlos. No podés tener ese tipo de inconsistencias. Bueno, esos serán mis comentarios. Gracias. Perfecto, profesor Eimer, muchas gracias. Tendríamos ya hay varias personas en fila para intervenir o preguntar. La primera ronda la complementaríamos con la intervención de Facebook, que se anotó ya hace unos minutos, y la cerraría el profesor Mehdi Mesmoudi de la UABC. Le daríamos paso a Javier para responder y haríamos una segunda ronda de 3 intervenciones más, ¿les parece? Leo la intervención de Livia González, que la transmite a través de Facebook, y dice Livia: antes del exilio hubo presencia de intelectuales españoles en universidades norteamericanas, el mismo ONIS en Columbia University, departamentos de estudios hispánicos antes de la Guerra Civil. También hubo un movimiento artístico igualmente, principalmente en la arquitectura, en el Spanish Revival.
Pregunta Livia, todo esto abrió las puertas a los exiliados en las universidades norteamericanas. Creo que pues, va muy a tono con lo que el profesor Marichal también señalaba. Y cerraríamos entonces esta primera ronda con la intervención del profesor Mehdi, quien tiene la palabra, y ya le cederíamos la intervención al ponente. Mehdi, por favor, te escuchamos atentamente. Muy buenas tardes. Te he leído con mucha atención, Javier. Me gustó mucho este ejercicio que haces, ¿no? De tratar de reivindicar el legado, la importancia de la obra, pero también de la figura de Américo Castro. Y más cuando luego citaste a Juan Goytisolo, que es de los pocos, ¿no? Que se acuerda de Américo Castro. Pero en esta intervención tuya me gustó todavía más cuando te haces esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los autores que a ti te permiten pensar otra historiografía de España? Y es cierto que institucionalmente ha sido un ejercicio más tardío. Sin embargo, al margen, como tú lo has venido haciendo, sí hay esos ejercicios. Por ejemplo, en la revista Alma Española hay esos ejercicios de pensar una España más allá de Castilla. Están estos autores, incluso 98istas, estoy pensando en Joan Maragall, que es donde se ha dado una otra historiografía, ¿no? Cómo se puede transitar hacia un Estado, por ejemplo, federal, desde esta visión catalanista. Sin embargo, a lo largo de las generaciones del 98, del 14, del 27, hay nombres, no estoy pensando, no sé, estoy pensando en José Ángel Valente, en Luis Cernuda, Carlos Barral, María Zambrano. Entonces, sería interesante, ¿no? Ver cómo estos autores le suman a esta, una historiografía, pero historiografía en cursiva, porque no son propiamente historiadores, pero que sí han dinamizado esta discusión en torno a una España más allá de Castilla. De hecho, Jaime Vicens Vives, en este libro Aproximación a la Historia de España, que es en el mismo año 52, él decía, ¿no? Que si el problema de España era Castilla, entonces Cataluña era la solución. Entonces hay autores, ¿no? Hay autores que sí, que de hecho uno revisa la bibliografía del regeneracionismo y te dicen que el regeneracionismo termina en los años 20, ¿no? Cuando en realidad el regeneracionismo tal vez no terminó ahí. Entonces hay autores más allá de Joaquín Costa, de Ángel Ganivet, que también han aportado visiones críticas del regeneracionismo. Y creo que uno de ellos es Américo Castro. Bueno, aquí lo dejo. Te agradezco el texto y ojalá haya más espacios para este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mehdi. Javier, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias al profesor Aymer Granados por sus comentarios, también a la participante por Facebook y Mehdi. Son grandes comentarios, son comentarios muy interesantes. Bueno, como decía con los comentarios del profesor Marichalar, en mi propósito de hacer una biografía o algo así, o algo parecido sobre Américo Castro, que es algo que creo que no se ha hecho, cuando hace algo que no se ha hecho, uno de los principales problemas es no repetir algo que sí se ha hecho, ¿no? Y en este sentido creo que hay cosas que se han hecho muy bien y que están hechas y que no era lo que yo me proponía con este trabajo, ¿no? Por ejemplo, o sea, insertar el debate entre Borges y Américo Castro dentro de la tradición latinoamericanista no era un poco mi objetivo, que creo que es algo que ya está hecho y que merece un reconocimiento importante, pero no estaba dentro de cuál era mi objetivo, ¿no? De reconstruir toda esa teoría latinoamericanista que construyó toda una tradición intelectual que desemboca, por de algún modo, en este encuentro que sostienen Américo Castro y Borges, ¿no? Que se ha tratado en muchas ocasiones. De hecho,
bastantes artículos publicados en Argentina sobre él, yo he citado algunos, pero no era, digamos, no es mi propósito entrar a esa discusión, ¿no? Sobre el concepto de panhispanismo, no es un concepto que yo me apropie ni que yo reivindique, simplemente lo señalo como una fotografía de un momento intelectual en América Latina en las primeras décadas del siglo XX que se concreta en la discusión entre Altamira y Fernando Ortiz. Digo esto porque tanto el profesor Marichal como Granado han hecho referencia a, ¿no? a esa cuestión de señalar si era colonial o no Américo Castro, si era eurocéntrico, o si era o si lo era o si no lo era. Yo me remito a ese debate que creo que tiene una lectura, que se han hecho muchas lecturas y que es muy interesante. Al menos en España se ha editado como La Reconquista de América, discusiones entre Rafael Altamira y Fernando Ortiz. Y digo esto porque a mí el concepto del panhispanismo, ya en lo personal, que es algo que no he incorporado en el texto, sí que me parece muy problemático y me parece una de las salidas, vamos a decirlo así, de un cierto imperialismo cultural que tuvo España después del 1898. Una de ellas fue hacer una acción cultural en Latinoamérica, aprovechando los lazos culturales, pero con una voluntad, vamos, de predominio, de supremacismo cultural que se vio en muchos elementos. Otra línea es la que iba hacia África, y me había citado Ángel Ganivet. Ángel Ganivet tenía un proyecto para la colonización de África y es un autor que considero interesante y fundamental para entender la historia intelectual de Andalucía o de Granada, incluso de España, pero tenía un proyecto de colonización de África. Decía algo así como que para España tenía su lugar de expansión en el norte de África y no en América Latina, ¿no? Entonces, estamos volviendo sobre elementos coloniales. Por lo tanto, no, digo esto porque no era mi intención entrar en el debate sobre el panhispanismo, que creo que da para otras cosas, ¿no? Y que en un ensayo como este pues no coge, ¿no? ¿Américo Castro tenía elementos eurocéntricos, especialmente en el tema de la lengua? Yo creo que de eso no hay duda, y por eso creo que es un ejemplo vivo que aún no ha sido discutido, ¿no? Creo que es un ejemplo incómodo, que no se sitúa bien dentro de ninguna de las miradas que existen. No es cómodo para los españoles, no es cómodo para los latinoamericanos, no es cómodo para los norteamericanos, no es cómodo para nadie. Américo Castro es un autor que no encaja bien en ningún sitio, porque no se adapta a las corrientes del exilio filosófico en México, no se adapta al hispanismo, no se adapta a casi nada. Entonces es un autor que tiene una particularidad importante, ¿no? Que hace que haya sido excluido de casi todos los estudios, ¿no? Es decir, no se ha incorporado en ninguna tradición de estudio. En otro orden de cosas, otra cosa que se ha comentado, claro, como le decía Marichalar, por la compañera que intervino por Facebook, evidentemente hay una tradición de hispanismo de autores peninsulares en los Estados Unidos, que son los que crean las condiciones para el posterior desarrollo, no solo de Onís, sino de Castro, pero también de Goytisolo, y llega hasta la actualidad, ¿no? Hoy, a día de Subirats, por ejemplo, sigue siendo un autor que considero dentro de esta tradición que sigue estando en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país donde se ha hecho un trabajo crítico desde un hispanismo desde fuera, crítico con España, donde se han desarrollado trabajos que no se podían haber desarrollado dentro de la propia España. Esto vuelvo a algo que también ha salido de forma transversal. El profesor Aymer Granado ha señalado una cantidad importantísima de historiadores y historiadoras de altísimo prestigio, gente con la que yo creo que son los que han sentado los fundamentos de la historiografía, pero no considero que haya una crítica a la historia colonial desde España, como sí lo ha habido en Francia, en Portugal, en Holanda, en Alemania. O sea, el pasado colonial de las potencias occidentales se ha revisado en la mayor parte de los casos. Hay un área de estudios postcoloniales, hay una crítica, una mirada crítica sobre el pasado colonial, y en el caso de España no lo hay, hasta el punto de que hay una discusión que se llama la leyenda negra. O sea, la leyenda negra es el concepto que usan aquellos historiadores que no quieren abordar o que no se prestan a abordar la historia colonial en una perspectiva crítica. Yo sé que esto es muy polémico, habrá algunos autores que piensen que las posiciones sobre la llamada leyenda negra están muy claras y es muy difícil superar ese debate, pero con esto quiero decir que en los países del entorno de España hay una tradición crítica, hay estudios postcoloniales, pero en el caso de español no lo hay. Eso no quiere decir que la historiografía que se hace sea de altísima calidad, pero es una historiografía que hasta hace muy poco tiempo sigue hablando de historia universal, sigue hablando de categorías, de periodizaciones que están en los paradigmas, vamos a decirlo así, más convencionales. Esto no quiere decir que no sean grandes historiadores, que no se pueda avanzar, pero sí que considero que España es uno de los pocos países de la Europa Occidental que no ha tenido aún una reflexión hacia sus propias, hacia sus antiguas colonias o hacia incluso
Guinea, el Sáhara Occidental, el Sultanato de Marruecos. No tiene España una relación intelectual con sus antiguas colonias, ya sea del protectorado de Tetuán, ya sea Filipinas. España se ha cerrado sobre la península y ha explicado el mundo de forma que no interviene una reflexión crítica sobre el pasado colonial. Pero repito, esto no quiere decir que no haya grandes historiadores e historiadoras de mucho prestigio, pero sí que considero que ese tema no ha llegado aún a la Universidad Española, como sí ha llegado a otros países de nuestro entorno, y repito, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, y bueno, si queréis lo dejo aquí, pasamos al segundo turno, irán saliendo otras. Perfecto, Javier, muchas gracias. Tendríamos entonces una segunda ronda y creo que con esta cerraríamos la sesión del día de hoy con 3 intervenciones. Profesor Juan Mayhuashka, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias. Puesto que el tiempo apremia, voy a ser muy breve. En primer lugar, una anécdota personal y en segundo lugar, una cuestión de conceptos. En cuanto a la anécdota personal, yo entré a la Universidad de Princeton en 1952. Tenía entonces 16 años. Entré allá a estudiar filosofía, pero mi departamento me permitía tomar opciones, no solamente me obligaba a tomar opciones. En busca de esas opciones, pues me puse a individuar pues, cursos en español. Y entonces encontré los cursos de Américo Castro por un lado y de Vicente Llorens por el otro. No pude tomar los de Castro porque sus cursos eran avanzados y eran admisibles solamente para gente ya en tercer, cuarto año. Yo estaba en el primero. Entonces tomé cursos con Vicente Llorens. Fue una experiencia estupenda, pero lo importante del caso tiene que ver no con los cursos mismos, sino con la sociabilidad que yo encontré con Llorens, con Américo Castro y con sus constantes visitantes. Pues a la Universidad de Princeton convergían Ferrater Mora de Bryn Mawr, convergían pues Nicolás Guillén de Harvard, estaban de paso una cantidad de profesores españoles. Y lo que quisiera pues subrayar es el hecho es que esta gente era extremadamente republicana, muy democrática, puesto que a los estudiantes, particularmente a los estudiantes latinoamericanos o que se interesaban en español, nos invitaban a almorzar. Entonces yo tuve el gusto de almorzar varias veces con Llorens, por supuesto, pero también con Américo Castro. Entonces noté pues que esta especie de soberbia española estaba completamente ausente. Hubo pues una atmósfera de cordialidad, de simpatía, de acercamiento, que al leer pues el trabajo de Javier me quedé un poco sorprendido respecto a esta mentalidad colonialista que ve la gente desde arriba. Bueno, solamente para participar de experiencia que me pareció pues relevante a lo que decía Carlos Marichal, ¿verdad? Pasando ahora a la cuestión de concepto, me hizo falta en el trabajo de Javier el concepto de hispanidad. Es decir, hay el concepto pues de hispanismo crítico, ¿verdad?, que sugiere, y luego pues del hispanismo ya panhispanismo, y creo que el concepto de hispanidad permitiría comprender mejor lo que él quiere decir por el hispanismo crítico, porque a pesar de que yo leí muy atentamente la nota número 3, ¿verdad?, y leí varias veces tratando de captar lo que este concepto significaba, pues dije, bueno, tal vez el contraste no solo con el panhispanismo, sino también con la hispanidad me hubiera ayudado mucho. Basta y paso la palabra. Muchas gracias, profesor Juan. La segunda intervención corresponde a la profesora Alexandra. Adelante, profesora Alexandra. Sí, ¿qué tal? Bueno, voy a ser breve. Hay algunos aspectos que me hacen ruido en la lectura.
que yo entiendo que no es lo principal, Javier, pero creo que hay que tener cuidado con afirmaciones. Así como te decía Aimer en algunas cosas, por ejemplo, tú dejas muy fuerte el vínculo entre Zavala, Sea y Castro. Y así como te dijo Marichal, Zavala, hasta donde yo lo he estudiado, no se considera discípulo de Castro. Sí coincidieron en tierra firme, sí coincidieron en Madrid, pero definitivamente el maestro de Zavala es Altamira. Y eso está claro por todas las, porque además se encargó muy bien de hacerlo, de hacer muy buena propaganda de este hecho, ¿sí? No solamente uno lo puede verificar en las cartas, sino en los libros y en el homenaje que le hacen, etc. También tendría cuidado de la afirmación de ese vínculo estrecho de Sea como discípulo de Zavala, etc. Ojo, ¿sí? O sea, Sea de los 40 y de los 50 no es lo mismo que el Sea de los 60 y de los 70. Y una cosa es el Sea estudiante, que ni siquiera llega a ser su reemplazo en la Comisión de Historia del IPGH. O sea, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y tampoco hay que tener cuidado porque también el propio Sea de los 40 no estaría inscrito en esto que tú afirmas tan radicalmente de este americanismo. Ellos son americanistas, clara y decididamente son americanistas y comparten un fervor por el estudio de la época colonial, lo cual tampoco los hace necesariamente tener una mirada imperialista en ese sentido de la teoría que tú manejas, ¿sí? Hay que verlos en su contexto, en su interpretación de lo que estaban hablando. Hay varias cartas que yo manejé para el libro que te comenté, entre Castro y Zavala. Hay discusiones ahí interesantes en esas cartas, pero sobre todo lo que se ve es este interés, como decía el profesor que me precedió, de armar redes solidarias que dieran espacios para todas estas personas que incluso desde Estados Unidos se veían como un outsider. Es decir, se sentían que estaban fuera de lugar y que tenían que encontrar un nuevo lugar. Entonces, en las cartas, por ejemplo, está muy claro todo el tiempo la preocupación, cómo está fulanito, dónde está menganito, en qué universidad quedó. No hay en las cartas, hasta donde yo he visto, ni una declaración de parte de Castro de querer trabajar en México, ni una negativa de Zavala de por qué no venir a México. ¿Sí? Incluso en una carta le explica que, bueno, que México tampoco es la panacea universal, ¿sí? Una carta de 1938. Pero me falta más discusión dentro de la correspondencia para entender por qué le dice esto, ¿no? Porque no tengo la carta anterior. Entonces, yo simplemente creo que hay que ser más cuidadosos, creo que hay que ser más sensibles con el contexto de la época. Creo que hay que preguntarse qué pasa con estos españoles en Estados Unidos, qué pasa al descentrarse, qué pasa al convertirse en republicanos, es decir, cuando giran, cambian de lugar. Esto que te decía Marichal, de que realmente es la guerra civil, no solamente es la guerra civil, lo que también a mi juicio cambia esta visión de Castro, es el descentrarse, el moverse y quedarse fuera. ¿Sí? ¿Qué significa un español en Estados Unidos? Ya no es más un imperio. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Realmente en torno al imperio, a mi juicio, ¿no? Al menos para hacer más rica el debate, ¿no? Desde el momento. Muchas gracias. Gracias, profesora Alexandra. Terminaríamos entonces la ronda con la intervención de la profesora Amado Resnick. Adelante, profesora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad que leí con mucho interés tu artículo, Javier. Yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y me doctoré en la Complutense, en filosofía justamente. Así que el tema de la lengua para mí es muy, muy importante. Y puedo decir en carne propia, en carne propia, que la formación del Instituto de Filología en la Facultad de Letras, ¿no? En la UBA, en la Universidad de Buenos Aires,
marcó realmente, y el enfrentamiento con Borges, más allá del Borges que nosotros conocemos hoy en día, porque ahí sí que hay que situarse en ese Borges modernista, en la vanguardia, lo que era la vanguardia, y yo veo el detalle del famoso artículo de dónde van a sacar la filología los argentinos, como diciendo, si no venimos los españoles a enseñarles sobre la lengua, y sabemos que la lengua es poder, claramente es poder. Entonces, para mí sí hay un sesgo colonial, por más republicano, por más exilado que fuera después, etcétera, para mí claramente hay. Y ese sesgo, lo que quiero señalar acá, ese sesgo se marcó en la época, quedó marcado, porque era una época donde la Argentina estaba plagada de inmigrantes, ¿no es cierto?, europeos, italianos, españoles, judíos, etcétera. Entonces la lengua era lo que se llamaba un cocoliche. Entonces había una denigración, ¿no es cierto?, de eso que muy malamente se llamó dialecto. No era ningún dialecto, eran variantes, ¿no es cierto?, variantes de uso, que eso es la lengua en realidad, no otra cosa. Entonces, y ese sesgo, esto es lo que quiero decir, yo estudié, obviamente, no soy tan vieja ni tengo tantos años, estudié muchísimas décadas después, pero me quedó marcado en la facultad, digamos, esa mirada imperial o imperialista de la lengua que pertenece a España. Por eso yo, perdón por la autorreferencia, yo sigo hablando el castellano, no hablo del español, hablo del castellano, mi lengua es el castellano, sigue siendo el castellano. Y creo que, digamos, es una especie de resistencia, ¿no es cierto?, que hay que verla. Por eso digo, más allá de la polémica con Borges, que la polémica con Borges de esa época era justamente con los modernistas, con aquellos que decían, vamos a incorporar a nuestra lengua esto que estamos escuchando ahora, que estamos viviendo, de lo que somos testigos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante señalarlo, pero me pareció muy, muy interesante tu artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y bueno, Javier, te cedemos la palabra para compartir o intercambiar en esta segunda ronda. Bueno, pues muchas gracias a las intervenciones, profesor Juan, también a la profesora Alessandra y a esta última compañera Amado Rednik. Son todas cuestiones muy interesantes y hay muy poco tiempo, pero se podría ampliar mucho porque realmente cuando un proyecto tiene todo por delante, muchos son los caminos que se prestan y muchos son los caminos por los que se puede avanzar. Tengo que reconocer a la profesora Alejandra que, según yo había leído, el hecho de que Silvio Zavala fuese becario de la sección hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos hizo que Américo Castro leyera el manuscrito de La encomienda indiana y que tuviese una influencia en esa obra a la hora de publicar. Cuando digo que tenga una influencia, lo que yo trato de indagar es hasta qué punto la encomienda indiana impactó en Américo Castro y hasta en qué medida Américo Castro impactó en la encomienda indiana. Pero quiero decir, más allá de eso, yo personalmente no puedo afirmar, pero ya solamente que durante ese manuscrito Américo Castro fuese el tutor de Silvio Zavala, me parece que es un contacto reseñable, pero a partir de ahí no puedo decir ni puedo afirmar que haya más contacto a partir de ahí. La otra cuestión que ha señalado, claro, la relación entre Zavala entre Zavala y Leopoldo Sea, situando a cada autor en su contexto, ¿no? Claro, el problema de cuando hace una historia intelectual que cruza diferentes generaciones durante diferentes épocas es que hay algunas influencias de unos autores que no las podemos ubicar en su trayectoria y que no las podemos rastrear difícilmente, ¿no? Por eso sería muy difícil averiguar en qué medida Américo Castro es parte de ese diálogo global que hace que observemos las formaciones de las culturas nacionales de diferentes formas, ¿no? En qué medida Américo Castro fue parte de esa discusión que tiene luego consecuencias a la hora de pensar la sociedad latinoamericana y en qué medida él influyó o fue influenciado, ¿no? El reto no es fácil, yo sé que es un reto complicado y que hay que encontrar pistas y son todas muy difusas, pero sí creo que el comentario que se ha hecho también, ¿no?, sobre esto, los historiadores latinoamericanos han hecho una historia del Imperio Español en Latinoamérica crítica, creo que muy interesante, donde han señalado toda esta serie de mestizajes y de elementos de
hibridismo cultural para explicar América Latina. No América Latina como un choque entre lo indígena y lo europeo, sino como otra serie de complejidades. Esto no ha pasado en la historia de España. Es decir, esto no lo tenemos, no hay una historia de España pensada desde los mestizajes del pueblo gitano, de los moriscos, o sea, de los judíos. La historia de España hasta el día de hoy tiene impresa un monolito cultural de lo cristiano blanco europeo. Entonces, lo que me interesa es en qué medida esta reflexión de Castro nos puede permitir o legitimar una influencia mayor de los historiadores latinoamericanos a la hora de pensar la historia de España desde otro modo, ¿no? Y esto tiene que ver con que desde fuera de Europa hay una visión de Europa como algo bastante homogéneo, blanco, cristiano, y no hay una historia crítica a la interna de las clasificaciones raciales, de los colonialismos internos, de las divisiones raciales internas, de las cuestiones indígenas al interior de Europa, de las lenguas internas. Hay una visión que las élites latinoamericanas, en algunos casos, por reflejo del mito europeo, Europa se ha quedado al margen de estos debates sobre hibridismo cultural, ¿no? Mi interés es tomar posición en España sobre estos debates que se han producido en América Latina y permitirme con ello volver a pensar la historia de la península ibérica, ¿no? Desde la perspectiva de las sociedades árabes, judías, gitanas, afro, porque pensáis que España es frontera con África, pero no hay esencialmente trabajo sobre los afroeuropeos, como sí hay sobre los afrocolombianos, cuando hay una frontera, cuando España es frontera con África. Yo creo que la obra de Américo Castro nos permite de alguna forma volver sobre estos elementos y sí creo, yo estoy de acuerdo con la intervención de la última compañera Madorrey, de que evidentemente, sobre todo la primera parte de Castro es un Castro que tiene consigo un elemento paternalista de educar en la filología a los argentinos, de ahí la frase de qué van a saber filología los argentinos si no es por nosotros. Ahí se visualiza un paternalismo institucional. Creo que el panismo, como lo define Rafael Altamira, se asienta en ese paternalismo cultural, pero igualmente, evidentemente, son debates de época y son debates que hay que situarlos en su propio contexto y dentro de sus propias relaciones sociales y en sus propias corrientes intelectuales. Sí considero, como dice el profesor Juan, que la condición de exiliado, yo creo que así habría que pensar a Américo Castro, la condición de exiliado, también lo señala la profesora Alessandra, personas que habían tenido una posición muy central en sus países, verse exiliados les da un baño de humildad, por decirlo así. Ellos se sienten realmente desplazados. Entonces, son personas que realmente arrastran una conciencia muy democrática, muy republicana, pero eso no les quita el sesgo españolista, quizá. Es decir, no es contradictorio ser republicano y demócrata con tener un paternalismo hacia América Latina. Esto lo hemos comprobado muchísimos autores. Digo que no es incompatible porque es que ellos eran todo eso al mismo tiempo. Eran republicanos, eran demócratas, pero muchos de ellos tienen un sesgo paternalista. Sí que creo que a pesar de ese elemento de Américo Castro, Américo Castro reconoce que su obra, la peculiaridad lingüística rioplatense, que fue contestada por Borges, le hizo pensar a él, ya en el exilio, sobre la peculiaridad histórica de España. Y esa peculiaridad histórica de España fue lo que hizo confrontar a Américo Castro España contra Europa. Es decir, toda la teoría de las tres culturas, lo que hacía Américo Castro con ella es confrontar a España con Occidente y defender que España tenía una especificidad cultural respecto al resto de Europa. Con esto vuelvo a señalar que todas esas revisiones críticas que le hicieron a Américo Castro desde América Latina condicionaron su pensamiento y le hicieron pensar España de otra forma, frente a esa Europa feudal, homogénea, de Francia, Alemania, Inglaterra. Y esa vía creo que se siguió alimentando por otros debates latinoamericanos, en Estados Unidos, pero en el caso de la Universidad Española quedó bloqueada porque Américo Castro queda truncado. Su legado se trunca y vencen dentro de la Universidad Española otras tesis, sobre todo la de Sánchez Albornoz, que defiende una España cristiana, que expulsa radicalmente todo lo árabe y que se funda en la cristiandad, en la blanquitud y en el feudalismo. Entonces, ese legado que se trunca, yo creo que conviene rescatarlo porque hay nuevos puntos que nos pueden permitir nuevos diálogos, de nuevo tratando de traer a la península ibérica los debates latinoamericanos y, bueno, pues
de alguna forma se trata de seguir pensando el mundo hispánico, pero desde otra perspectiva. Se trata de pensar el mundo hispánico de una manera que la península se vea, o sea, atraer del sur al norte ahora los debates teóricos sobre mestizaje, hibridismo, sociedades fronterizas y reinventar la historiografía en España, que desde mi punto de vista sigue anclado en categorías, en periodizaciones y en términos que son bastante convencionales, y quizás el puente del pensamiento de Américo Castro nos sirva para pensar de nuevo la historiografía. Perfecto, Javier, muchas gracias por tus respuestas. Le cedería la palabra a la profesora Alexandra para cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos, agradecerles esta sesión que ha sido muy intensa, para bien, por supuesto, y recordarles que tenemos la próxima sesión, que es nuestra sesión 82, el 27 de junio, con la presentación de Pablo Requena, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con una ponencia titulada Recepciones de la Revolución Rusa en el medio universitario de la ciudad de Córdoba, Argentina, entre 1919 y finales de los años 30. Sin más, entonces nos despedimos agradeciendo a Javier, agradeciendo a Carlos Marichal su comentario y saludando a todos y agradeciendo su participación. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, un saludo.